nosotros, hijos de Israel, ovejas de la grey. Glorias da a Emmanuel y proclamarle rey. Glorias da a Emmanuel y proclamarle rey. Gentiles que con su perdón gozáis de libertad, al que de la condenación os libra, hoy lo hay, al que de la condenación hoy lo naciones todas escuchad y obedeced su ley de gracia y de santidad y proclamadle de gracia y de santidad y proclamadle rey. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son
faltas son muchas, su gracia es mayor. Estimados hermanos y estimados amigos, muy buenos días con todos ustedes. Mis saludos cordiales en el glorioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana nos encontramos una vez más reunidos para leer juntos la bendita palabra de nuestro Señor y para tener este tiempo de reflexión y de meditación. Así que, amados hermanos, amigos, les invito a acompañarme por favor en sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ya nos encontramos en el capítulo 12. Bien, entonces acompáñenme a la palabra del Señor y abramos nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 1 hasta el versículo 11. Una vez más, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 12. Antes de leer la palabra del Señor, es importante acercarnos al Señor, hablar con Él a través de la oración para pedir su asistencia, su enseñanza. Oremos, hermanos. Señor, nos encontramos en esta mañana al lado de tu santa palabra, tu palabra que es autoritativa, tu palabra que en sí misma es poderosísima para transformar los pensamientos y los corazones y dirigirnos a ti, Señor. Te pedimos, bendito Salvador, que en esta mañana nos guíes con tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que permitas que cualquier tipo de distracción, cualquier tipo de situación, Señor, que desvíe nuestra atención, no esté presente, Señor. Permítenos estar concentrados, permítenos estar atentos, Señor, porque es importante, es vital, Señor, tu palabra en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias. Reconocemos al mismo tiempo, Señor, nuestras limitaciones y te pedimos, Padre, que nos guíes con tu Santo Espíritu, que permita, Señor, que nuestros corazones y nuestros pensamientos sean pues iluminados por tu santa Biblia. Te lo pedimos esto en el glorioso y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Muy bien, acompáñenme por favor a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 11. Y así dice el Señor en su palabra: dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Que nuestro Señor pueda grabar su santa palabra en nuestros corazones, mis amados hermanos.
El tema que vamos a desarrollar en estos momentos lleva por título los dones espirituales. Los dones espirituales. Y en esta sección el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto. Realmente la iglesia de Corinto era una iglesia que poseía los dones del Señor, poseía los dones del Espíritu Santo. A pesar de su inmadurez, a pesar de las diversas dificultades que tenía, pero Dios había bendecido a esa iglesia con dones. Los dones sirven para fortalecer y sirven para edificar el pueblo de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera que en el primer siglo, en este tiempo y en todos los tiempos, Dios provee de dones a su pueblo. Dios otorga dones a cada cristiano. No puede existir ningún cristiano en esta tierra que no haya sido favorecido por Dios con los dones del Espíritu Santo. Entonces, en esta mañana, hermanos, tenemos 3 enseñanzas para nosotros tocantes al tema de los dones espirituales. En primer lugar, los dones sirven para exaltar a Cristo Jesús. Esa es la primera enseñanza que quiero que meditemos en esta mañana, que los dones que Dios otorga a cada cristiano, a la iglesia en general, sirven para glorificar y exaltar la persona de nuestro Señor Jesucristo. No para exaltar a la persona que ha sido dotada, sino para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, veremos también que los diversos dones, la variedad de dones, proviene directamente de Dios. Es Dios quien da los dones. Y en tercer lugar, vamos a meditar también en que los dones son la manifestación del Espíritu Santo para el beneficio de la iglesia, para el bien común de la iglesia. Entonces, amados hermanos, estemos pues atentos con nuestras Biblias en nuestras manos para meditar sobre este tema muy importante, sobre los dones espirituales. E iniciaremos con la pregunta de rigor. ¿Qué son los dones espirituales? Esa es la pregunta con la que vamos a iniciar. En el versículo 4 dice de la siguiente manera: ahora bien, hay diversidad de dones. Ahí está la palabra, hay diversidad de dones. En el versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales. En el idioma griego, en el que fue escrito esta carta por el apóstol Pablo, el versículo 1, la frase dones espirituales es la frase neumáticos o neumaticón, que simplemente quiere decir espirituales o que provienen del Espíritu Santo, que están relacionados al Espíritu Santo. Obviamente está hablando de los dones que provienen de Dios, del Espíritu Santo. Pero en el versículo 4, la palabra griega que se usa aquí para dones es la palabra carisma. Es la palabra carisma, de donde viene nuestra palabra en castellano, carisma. ¿Y qué exactamente es esa palabra carisma? ¿Qué significa carisma? Pues carisma significa un don de gracia, un favor inmerecido. Carisma entonces significa un don gratuito, un don que se nos ha otorgado no por nuestros méritos. Entonces, amados hermanos, los dones espirituales son dones de gracia otorgados por el Espíritu Santo y están diseñados para construir, para edificar y fortalecer la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, el propósito del don espiritual o de los dones espirituales no es que admiremos a la persona que tiene los dones y que digamos, wow, qué talentoso y qué dotado es esta persona, este cristiano. Los dones, los carisma, los dones
de regalo, los dones de gracia otorgados por Dios, no sirven, no están diseñados para enaltecer el ego de la persona que lo posee, del cristiano que lo tiene. No, sino que como es un don de la gracia de Dios, de la libre gracia de Dios, el propósito de los dones es exaltar a quien ha entregado los dones. ¿Y quién es aquel que entrega dones a cada cristiano? Es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el objetivo de los dones es enaltecer y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces con eso en mente iniciemos con el primer punto de nuestra meditación. La función de los dones espirituales es exaltar a Cristo, no a la persona. La función de los dones espirituales es exaltar a Cristo. Versículo 1 al versículo 3 claramente dice así la Biblia. Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo dice, hermanos, yo quiero que piensen, yo quiero que mediten, esto debe estar en la mente de todos ustedes. No quiero que vivan ignorando en cómo usar apropiadamente los dones espirituales. Lo que sucede, hermanos, es que en la iglesia de Corinto, los hermanos hacían manifestación y ostentación de sus dones para su propio ego, para su propia jactancia. Y habían llegado a un punto en el que algunos hermanos empezaban a menospreciar a los demás hermanos que no tenían los dones que ellos tenían. Y realmente cuando vemos el capítulo 14, que será motivo de próximos estudios bíblicos y próximas prédicas, 1 Corintios capítulo 14, allí el apóstol Pablo va a hablar detenidamente sobre un don en particular, el don de hablar en lenguas. Y todo parece indicar que en la iglesia de Corinto se estaba sobrevalorando este don de hablar en lenguas, a tal punto que los cristianos en esta iglesia que tenían el don de hablar en lenguas, menospreciaban y despreciaban a aquellos que no tenían ese don para hablar en lenguas. Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes están equivocados y quiero con esta carta explicarles cuál es la manera adecuada y apropiada de utilizar los dones espirituales. Por eso Pablo dice, hermanos, y se dirige con un corazón de empatía y amor a la iglesia y dice, hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En el versículo 2 dice, sabéis que cuando erais gentiles, Pablo les lleva un momento a recordar cómo era su vida en el pasado, antes de que Cristo haya llegado a sus corazones. Pablo dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, ni nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Sino por el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo les dice a los hermanos en Corinto, hermanos de Corinto, quiero que hagan un contraste, quiero que brevemente recuerden cómo era su vida pasada sin conocer a Cristo. Y efectivamente, la vida sin Cristo era una vida extraviada, una vida continuamente alejada de la verdad, continuamente centrada únicamente en los deleites y centrada únicamente en los placeres del ser humano. Una forma de vida totalmente ajena a Dios, una forma de vida que tiene como consecuencia frustraciones, dolor, todo tipo de enemistades y maldades. Por eso en el versículo 2 claramente dice, se os extraviaba, estaban perdidos sin Cristo. Es como si el apóstol Pablo les dijera lo que también él dijo a los hermanos en Éfeso, y voy a leer para ustedes Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12. Efesios capítulo 2, verso 11 y 12 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo pasado, en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne,
erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la desgracia y esa es la tragedia en la que está sumida toda la raza humana que no tiene a Cristo en su corazón. Está sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Uno puede sonreír, uno puede estar feliz, uno puede disfrutar de la vida, pero en lo profundo de tu corazón sabes que no estás satisfecho. Sabes que no hay tranquilidad y no hay paz. Entonces, el apóstol Pablo les dice, ustedes vivían antes extraviados, vivían así, sin Dios. Vivían así sin esperanza. En 1 de Pedro 4:3, el apóstol Pedro también dice lo siguiente. 1 de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El pasado era así realmente. Sin embargo, Cristo Jesús había llegado al corazón de estos hermanos en Corinto. Cristo Jesús llegó a sus vidas. Ellos pudieron comprender la condición en la que se encontraban. Sus corazones fueron transformados por la gracia de Dios. ¿Saben, hermanos? El Señor Jesucristo, con su palabra, con su evangelio, continuamente está hablando a los seres humanos, a todos por igual, continuamente. Y cuando una persona llega a captar cuáles son las demandas que hace Jesús, las demandas que son, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, las demandas que hace Jesús, demandas de exclusividad, que el Señor Jesús no admite que tengas tus propios ídolos, que no admite Él que tú sigas tu vida al margen de la palabra de Dios, que es la verdad. ¿Qué sucede con el ser humano cuando se da cuenta de estas cosas? Cuando la presencia de Dios realmente te incomoda. ¿Qué hace el ser humano? Que ama a la oscuridad antes que a la luz, que es Jesús. ¿Qué sucede? Pues simplemente el ser humano empieza a alejarse de Dios. Empieza a rechazar a Jesús. Miren, en el versículo 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, nadie que tenga el Espíritu Santo en su corazón, nadie con el Espíritu de Dios dentro de él se atrevería a rechazar a Dios, se atrevería a menospreciar el sacrificio de Cristo Jesús, a rechazar su glorioso evangelio, la verdad de la palabra del Señor. Pero aquel que no tiene al Señor en su vida simplemente quiere vivir como un hombre natural, no quiere rendir cuentas a Dios, no quiere ser evaluado ni escudriñado por la Santa Biblia y simplemente dice: ¿sabes qué, Dios? Aléjate de mí, no te quiero en mi vida, me estás incomodando, quiero vivir mi vida a mi manera, bajo mis propios patrones, bajo mis propios principios, bajo mi propio criterio. Esta es la vida que yo quiero. ¿Y sabes? Ahí han rechazado a Dios y han tirado por la borda la posibilidad del arrepentimiento y la posibilidad de la salvación. Pero hermanos, voy a decir esto: antes de que Cristo llegase a nuestras vidas, por el poder de su Santo Espíritu, todos nosotros estábamos en esa situación. Rechazábamos la verdad de Dios. Nos parecía, ¿qué les digo? Nos parecía absurdo el mensaje de la Biblia. Y nos oponíamos, rechazábamos, probablemente no verbalmente, pero nuestra actitud muchas veces era de indiferencia al llamado de Dios, indiferentes, así era nuestra actitud. Pero eso cambió cuando el Espíritu Santo llegó a nuestros corazones. Nuestro rechazo fue cambiado en una adoración voluntaria a Dios. Nos acercamos a Dios y diciéndole: Señor, gracias porque siendo yo ajeno a ti, siendo yo
alejado de ti, Señor, no teniendo ningún deseo de acercarme a ti. Tú llegaste a mi vida y tú transformaste, Señor. Perdóname, ayúdame, Señor. Ahora yo declaro y confieso que tú eres el Señor. Yo no seré el Señor de mi vida, sino tú eres el Señor de mi vida. Por eso, claramente en Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás salvo. Entonces, miren, antes de que el Espíritu Santo haya llegado a nuestro corazón, nuestra vida era orientada por nuestro propio criterio. Estábamos desviados, estábamos descarriados. Una vez que Cristo Jesús llegó, ahora es el Espíritu Santo el que nos guía. Ahora es el Espíritu Santo el que enfoca nuestras vidas en la completa sumisión y sujeción y alabanza y exaltación a la persona de nuestro bendito Señor Jesucristo. Por eso, la labor del Espíritu Santo y la función de los dones espirituales es exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Repito, no es que el cristiano se jacte y se vanaglorie de los dones que el Señor le ha dado. Ese no es el enfoque. El enfoque es glorificar a Dios y vivir en gratitud a Dios por los dones espirituales. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver también la procedencia de estos dones. Y estos dones espirituales, estas carismas espirituales, este don de gracia que viene de Dios, ya lo dije, la procedencia es Dios, Dios trino. Y eso nos dice en el versículo 4 hasta el versículo 6. Dice así el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Ahora, hermanos, no existe solamente un don. Existe variedad de dones. Lo maravilloso es que a pesar de que hay una diversidad, un abanico de dones, Dios, que es un solo Dios, utiliza esa diversidad de dones para construir su pueblo. La diversidad de dones tiene su unidad en Dios. Y dice claramente la Biblia, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios. Y esta palabrita ministerios es la palabra diaconía. Y esta palabra diaconía también se traduce con servicio. Eso quiere decir que los dones han sido otorgados por Dios no para el beneficio de la persona que tiene el don o los dones, porque un cristiano puede tener varios dones, sino que los dones han sido otorgados por Dios, dice, para que los usemos en el servicio a los demás. Nuestros dones deben de servir para bendecir a nuestros hermanos en la iglesia. Amados hermanos, esa es la razón por la que es incongruente la idea de que puede existir un cristiano aislado de la comunidad cristiana. No existe tal cosa como un cristiano que no está reuniéndose con sus hermanos. No hay tal cosa como un cristiano que no esté colocando sus dones al servicio de la iglesia y al servicio de sus hermanos. Es por eso, estimados hermanos, que todos nosotros, los que estamos escuchando la palabra del Señor, pongamos nuestros dones a servir a la obra de nuestro Señor. Entonces, el versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios o servicios, pero el Señor es el mismo. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, es el mismo. Versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones. Hay diversidad de operaciones. Y esta palabrita operaciones viene de una palabra griega que tranquilamente también puede ser traducida como energía. Entonces dice, hay diversidad de energía, pero Dios Padre, que hace todas las cosas en todos, es el
mismo. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que tú tienes el don de la gracia de Dios, estos dones que el Señor te ha dado, no solamente Dios te da dones, sino que Dios también te impulsa. Dios te da también la capacidad para ejecutar y ejercer y desarrollar esos dones para el beneficio de la iglesia. Primero, para su gloria y en segundo lugar, para el beneficio de la iglesia. Si se dan cuenta aquí, habla del Espíritu Santo en el versículo 4. En el versículo 5 habla de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 6 habla de Dios Padre. Entonces, los dones proceden de la Santísima Trinidad. Los diversos dones proceden de la Santísima Trinidad. El que da los dones es el que también impulsa al cristiano para servirle con los dones. En tercer lugar, hermanos, vamos a ver que cada don espiritual es una manifestación del Espíritu Santo para el bien común. Repito, en tercer lugar, cada don es una manifestación del Espíritu Santo para el beneficio de la iglesia, para el bien común. Esto está desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Y dice así el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación, y ahí dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En otras palabras, un don o los dones vienen a ser manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que un cristiano tiene el Espíritu Santo en su vida? Pues bien, porque tiene dones y porque usa esos dones para servir a sus demás hermanos. Ejercita esos dones para la gloria del Señor. Entonces dice claramente que los dones son la manifestación del Espíritu Santo para provecho, es decir, para el bien común, para el beneficio. Y a partir del versículo 8 en adelante, el apóstol Pablo va a enumerar 9 dones. No quiere decir que sean los únicos dones, porque en el libro de Romanos también habla de diversos dones, en el libro de Efesios también desarrolla dones, hay otra lista de los dones, pero aquí específicamente en 1 de Corintios, en este capítulo 12, el apóstol Pablo enumera 9 dones, que tranquilamente podríamos dividirlo en 3 categorías de dones. Los dones de carácter pedagógico que sirven para la enseñanza, que están en el versículo 8. Voy a leer el versículo 8, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Entonces tenemos aquí el primer don que Pablo menciona como ejemplo. Dice, sabiduría, el segundo don, conocimiento. Entonces estos dones son dones de carácter pedagógico que sirve para la enseñanza. El segundo grupo de los dones podríamos llamar dones de carácter sobrenaturales. Y esos dones de carácter sobrenaturales están, por ejemplo, en el versículo 9, dice, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10, a otros el hacer milagros. Ahí está, a otros el hacer milagros. En el versículo 10 está el hacer milagros. Entonces aquí tenemos una tercera categoría, dones sobrenaturales. Y la tercera y última categoría de dones tenemos igual desde el versículo 10, dice, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Y sobre el don de lenguas se va a desarrollar ampliamente cuando lleguemos al capítulo 14, estimados hermanos. Pero aquí habla también del don de lenguas y luego interpretación de lenguas. Pero también hay otra manera de clasificar estos dones. Podemos llamar que hay dones permanentes que van a estar presentes en la vida de la iglesia hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
y un segundo grupo de dones que son los dones transitorios, temporales, que tuvieron una época de vigencia, pero que actualmente ya no están vigentes esos dones. Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son esos dones que el Señor ha dado aquí. Hay como ilustración 9 dones que sirven al beneficio de la iglesia, al bien común. Entonces, en el versículo 9, en el versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Cuando habla de sabiduría, está hablando de esa habilidad de hablar apelando a la sabiduría de Dios antes que a la sabiduría terrenal. Es esta sabiduría la que poseía, por ejemplo, Esteban, el diácono en Hechos capítulo 6, versículo 10. Ustedes recuerdan, Hechos 6, 10 dice que Esteban era hombre lleno de sabiduría y del Espíritu Santo. Entonces, eso significa que Esteban tenía la habilidad de utilizar el conocimiento, la sabiduría de Dios y no la sabiduría terrenal. Y luego habla también en el mismo versículo 8, dice, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Cuando habla de palabra de ciencia, habla de esa afinidad que el cristiano puede tener con Dios para poder entender y poder captar las enseñanzas del Señor a través de su palabra. Entonces, estos son dones que el Señor ha dado. Luego en el versículo 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Cuando habla aquí de fe, está hablando de esa confianza en Dios. Fe simplemente es confianza en Dios. Confianza en Dios de que las cosas sucederán tal como Dios lo ha planificado. En el caso de los apóstoles, confianza en que Dios cumplirá tal cual cosa o hará tal milagro. Y por eso, después de ello, está en el versículo 9 también, dice, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Cuando hablamos de dones de sanidades, debemos ser claros, hermanos, que no estamos hablando aquí de un don permanente. Los dones de sanidades eran dones de carácter temporal, que existió en una época, en el primer siglo, mientras estaban en vida los apóstoles, mientras la palabra de Dios, la Santa Biblia, todavía no estaba siendo culminada. Una vez que se cerró el canon de la Biblia con el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, entonces estos dones temporales cesaron. Y uno de ellos, por ejemplo, es el don de las sanidades. Es más, incluso en el periodo en el que vivieron los apóstoles, vemos que paulatinamente los dones de la sanidad estaban desapareciendo. No quiero que se me malentienda, hermanos. No estoy diciendo que Dios en estos días no puede sanar milagrosamente a nadie. No estoy diciendo eso porque sabemos, hermanos, por experiencia propia, sabemos que Dios tiene poder para hacer milagros hoy día. Dios puede sanar, puede levantar de la cama a cualquier enfermo si Él lo desea, si Él lo quiere hoy día. Porque su poder es extraordinario, según su santa voluntad. Existen los milagros, no estoy negando la existencia de los milagros. Lo que sí estoy afirmando es que no puede existir ninguna persona que diga que tiene y que posee el don de la sanidad. Que Él ora y de frente se van a sanar los enfermos. Que Él pone las manos en alguien y de frente se van a recuperar la salud. Y eso, la experiencia que estamos viviendo lo demuestra. La presencia del coronavirus demuestra, hermanos, que ya no existe hoy en día una persona que diga que tenga exclusivamente el don de la sanidad. Si eso fuera así, hermanos, ese cristiano pudo haber sanado a cuántos enfermos. Y de hecho ese cristiano pudo haberse paseado por todos los hospitales sanando a todos los que tienen coronavirus. Y ustedes son conscientes, hermanos, y han visto en las noticias también.
Y antes que llegue la pandemia, cuántos falsos apóstoles, falsos predicadores decían tener el don de la sanidad y les prometían a las personas, a los incautos feligreses, que si les daban dinero, ellos podrían hacer cualquier milagro para su beneficio. Y ellos decían, primero dinero, después el milagro. Pero una vez que llegó la pandemia, ¿dónde están esos milagreros? ¿Acaso realmente pudieron contrarrestar el COVID? De ninguna manera. Es más, mis amados hermanos, nosotros sabemos que el apóstol Pablo, los apóstoles, tenían el don de hacer milagros. Acuérdense de Pedro y Juan. En Hechos capítulo 4, fueron al templo a orar y encontraron a un hombre cojo en la puerta llamada La Hermosa. Le dijeron, Pedro le dijo al cojo, oro no tengo, plata no tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y este paralítico pudo caminar. Pero si recordamos también al apóstol Pablo, él tenía ese don de hacer milagros. Pero en muchas ocasiones Dios no quiso sanar a los enfermos según su santa voluntad, por sus propias razones. Por ejemplo, si recordamos Filipenses 2:27, voy a leer rápidamente, hermanos, y voy a pedirles que puedan anotar ese pasaje bíblico en sus cuadernos. Filipenses, por ejemplo, 2:27, ¿qué dice aquí la Biblia? Filipenses 2:27 dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Aquí el apóstol Pablo está hablando de un hermano muy amado de la iglesia, llamado Epafrodito, que había ido a visitarle a Pablo mientras él estaba en la cárcel. Y dice que en esa visita Epafrodito enfermó gravemente. Y Pablo no pudo curarle. No es que Pablo no tuviese fe. Pablo era un hombre de fe. Pablo tenía el don de la sanidad. Simplemente Dios no tenía en sus planes curarle en ese momento a Epafrodito. Y Pablo estuvo muy angustiado, ¿no? Muy angustiado. Pero después Epafrodito sanó. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:20, 2 de Timoteo 4:20 también dice lo siguiente, hermanos. Lo voy a leer y voy a pedir que estemos atentos. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 20, dice de la siguiente manera. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. A Trófimo dejé en Mileto enfermo. Es el apóstol Pablo, el que en ocasiones anteriores sanaba a los enfermos. Ahora Pablo no pudo sanar a Trófimo. Y Pablo dice, mira, he dejado a Trófimo en Mileto y el hermano Trófimo está enfermo. Oremos por el hermano Trófimo. Entonces, hermanos, así paulatinamente el don de las sanidades fue desapareciendo en el primer siglo. Y lo mismo sucedió con el don de hacer milagros. Por ejemplo, en el versículo, volvamos a 1 de Corintios, estamos en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 10 dice, a otros el hacer milagros, ¿no? Milagros. De la misma manera, los milagros eran dones de carácter transitorio. Eran, diríamos, las señales de los apóstoles. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12, dice claramente que los milagros eran señales de los apóstoles. Eran como las credenciales de los apóstoles. Y pasemos también, hermanos, al versículo, estamos en el versículo 10 y dice así. A otros discernimiento de espíritus, dice, ¿no? A otro profecía, dice, a otro profecía. Cuando habla de profecía, hermanos, está hablando de la habilidad que el cristiano tiene para entender, y no solo entender, sino comunicar, enseñar, explicar, dar a conocer la palabra de Dios, la verdad de Dios en la enseñanza. Esto lo hacían los apóstoles, esto lo hacían los profetas, y ahora que tenemos la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la labor de todo predicador, es la labor de todo cristiano y maestro, poder comprender y explicar la palabra del Señor. Luego dice la Biblia que hay otro don, que Pablo muestra como ejemplo, dice, a otros discernimiento de espíritus. Eso quiere decir la habilidad de reconocer lo falso,
y distinguirlo de la verdad, ¿no? Para cuidar y proteger a la iglesia. Y luego habla de a otro diversos géneros de lenguas. Cuando hablamos de diversos géneros de lenguas, estamos hablando de idiomas que eran conocidos. Recuerden que en Hechos capítulo 2, cuando llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, una de las evidencias de la llegada del Espíritu Santo era que los hermanos en Jerusalén empezaron a hablar en diversas lenguas, diversos idiomas. ¿Por qué razón hablaron en diversos idiomas? Porque justo en Jerusalén, en ese tiempo de la Pascua y del Pentecostés, se habían reunido gente de muchas partes del mundo, obviamente que hablaban distintos idiomas. Y lo mismo sucedía en Corinto. Ustedes recordarán, hermanos, Corinto era una ciudad realmente muy progresista, era una ciudad cosmopolita, quiere decir diversas culturas, muchos idiomas, por su misma situación de ciudad dedicada al comercio y a la navegación. Corinto albergaba a ciudadanos de muchos países y de muchas nacionalidades. Entonces era necesario que los hermanos de la iglesia de Corinto tuvieran el don de lenguas. ¿Para qué? Para poder hablar y explicarles la palabra del Señor en el idioma que cada persona podía entender. Recuerden que en esa época no existían institutos de idiomas, no existían institutos como el británico o el ICNA o cualquier otro instituto, no existía. Entonces, pero era necesario que la gente pueda escuchar la palabra del Señor. Entonces, Dios les había bendecido a los hermanos con esa habilidad de poder hablar en otros idiomas para comunicar la verdad de Dios. Y el otro don que el Señor había puesto en la iglesia también era el don de interpretar las lenguas, interpretar los idiomas. Porque imagínense, en la iglesia un hermano habla en don de lenguas. Vamos a decir, hay un hermano que empieza a hablar en inglés en la iglesia, porque justo tenemos un visitante norteamericano o australiano o de Inglaterra. Y en la iglesia hay un hermano que sabe inglés y empieza a hablarle en inglés. Pero quienes no sabemos el inglés, vamos a necesitar que otro hermano pueda traducirnos al español. Entonces, esos eran los dones que el Señor había mandado a la iglesia. Y una vez más, el don de las lenguas y el don de interpretar las lenguas también pertenecen a la categoría de los dones transitorios. Es decir, obedecieron a una determinada época, ahora ya no existen esos dones. Ya no existen esos dones. Pero en el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es prerrogativa de Dios. Está en la voluntad de Dios que Él pueda dar los dones a cada creyente según su voluntad. No es tanto que el creyente exija o le pida a Dios y le diga, Dios, yo quiero este don y me lo tienes que dar y te pido que me des este don. Es prerrogativa de Dios repartir los dones como Él quiere, como Él desea, mis amados hermanos. Entonces, los dones espirituales son regalos de gracia, regalos inmerecidos, regalos gratuitos de la libre voluntad del Señor. Su objetivo no es enaltecer el ego del que posee los dones, sino enaltecer y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la función de los dones espirituales. En primer lugar, exaltar a nuestro Señor Jesucristo, no al ego personal. En segundo lugar, los dones espirituales vienen de Dios. Dios ha originado los diversos dones espirituales. Y en tercer lugar, los dones espirituales son la manifestación del Espíritu Santo para el bien común, para la iglesia. Termino con esto, estimados hermanos. Es importante que cada creyente, que cada hermano, cada hermana, según los dones que el Señor le ha dado, es importante que usted pueda ejercitar y ejercer esos dones. En la iglesia tenemos diversos ministerios. Y según las habilidades que tú tengas, según el don que el Señor te ha dado, y tú evalúas y tú dices, yo, pastor, yo creo que tengo este don. Entonces es importante que puedas tú participar en un ministerio dentro de la iglesia. Porque recuerda
El don no es para que simplemente tú te quedes con ello y te beneficies tú. El don es para enaltecer el nombre de Cristo. Los dones son para la edificación del pueblo del Señor. Estimados hermanos, que el Señor pues nos bendiga en esta mañana. Vamos a terminar con una oración. Amado Señor, gracias te damos por la enseñanza de esta mañana, gracias por los dones espirituales. Realmente, Señor, no solamente nos has rescatado de la muerte, no solamente nos has trasladado al reino de tu amado Hijo Cristo Jesús, sino que tú, Señor, has tomado los dones y nos lo has dado a nosotros. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser conscientes de cuáles son los dones que tú nos has dado a cada creyente de manera personal. Y ayúdanos a obedecerte a ti, Señor. Ayúdanos a poner nuestros dones a la disposición de tu pueblo, para que tú seas en todo momento exaltado y enaltecido, Señor. Guíanos en este proceso, Padre Santo, porque hemos leído en tu palabra que los dones son una manifestación de tu Santo Espíritu. Y tu palabra dice claramente que no puede haber ningún creyente que no tenga el Espíritu Santo. Eso significa que no puede haber ningún creyente que no tenga algún don o dones. Tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a reconocerlos y a utilizarlos para tu gloria. Señor, gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de tus hijos que esta mañana se han reunido, estamos reunidos. Guíanos continuamente, Señor. En el glorioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amados hermanos, que tengan un bonito día. Dios les bendiga.